tema que tiene la mayor de las relevancias, pues no solo por su naturaleza, sino también por las implicaciones que va teniendo en la vida de todos los, en este caso, mexicanos y mexicanas, pero que su relevancia es incluso a nivel internacional. Bienvenidos a este foro de retiro de reservas a diversos tratados internacionales en materia de expulsión de extranjeros y de fuero militar. Como todos ustedes saben, el titular del Poder Ejecutivo Federal turnó a este Senado de la República, que a su vez pues, fue turnado a distintas comisiones, entre ellas la de Relaciones Exteriores. Este tema, pues que sin duda tendremos que analizar, tendremos que votar y dar una definición pronto. Es un tema, como comentaba, de lo más importante, y es justamente estos temas de expulsión de extranjeros y de fuero militar los que nos traen a este foro a analizar, a discutir y a reflexionar sobre la influencia que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos y en particular los organismos internacionales en la materia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el avance del pleno reconocimiento y protección de los derechos fundamentales en México. Quiero dar la bienvenida al señor Hamdi Bukhari, quien es representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Darle también la bienvenida al doctor Rigoberto Ortiz Treviño, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias por acompañarnos. Y al maestro Santiago Corcuera, que además ya nos ha acompañado hasta en la elaboración de algunas iniciativas y quien es especialista muy reconocido en materia de derechos humanos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y sin más preámbulo, quisiera que empecemos por darle la palabra a los tres pues especialistas que les saben muy bien estos temas y que hoy nos acompañan, porque este tema yo sí creo que debe ser analizado pues a la mayor brevedad. Son temas en los que se ha esperado mucho tiempo, han pasado muchos años, y que si no empezamos a tomar definiciones, pues probablemente a la hora que haya que adaptar leyes o tomar decisiones, estemos afectando la vida de personas que lo único que a veces están esperando es que los políticos tomemos las decisiones a tiempo y hagamos nuestro trabajo. Entonces, precisamente en este sentido es que quisiera empezar. No sé si haya, pues no me pasaron aquí como el programa con orden específico, pero pues perfecto. Le pedimos entonces aquí al maestro Santiago Corcuera que pueda empezar con su participación. Bueno, pues senadora, muchísimas gracias por esta invitación. Como usted muy bien dice, pues resulta de la mayor relevancia que el Senado de la República, como entidad del aparato jurídico mexicano encargado de la ratificación de tratados y por lo tanto también de la introducción de reservas y en su caso de retiro de reservas, pues como usted dice, se ponga a trabajar en procesar esta iniciativa del Ejecutivo Federal que permitirá finalmente el retiro de algunas reservas a tratados internacionales de los que México es parte, que como algunas otras que todavía permanecen por ahí, pues realmente son elementos, diría yo, vergonzantes para el Estado mexicano, dado que lo que es una reserva precisamente es la actitud que un Estado tiene ante un tratado internacional de decir, como decíamos cuando éramos niños, zafo. Y decir zafo a disposiciones contenidas en tratados de derechos humanos se ve francamente muy mal, porque es algo así como decir, me reservo la posibilidad de violar este derecho humano que está contenido en esta convención. Y es bastante vergonzoso que un Estado diga, me reservo la posibilidad de violar a mis ciudadanos estos derechos. Las instancias internacionales en materia de derechos humanos encargadas de la vigilancia de tratados internacionales en esta materia ya habían desde hace tiempo emitido pronunciamientos sobre la invalidez de reservas introducidas a tratados internacionales
ya fuera en razón del territorio o en razón del tiempo, o peor todavía, en razón directa con la substancia. Por ejemplo, en el 88, la Corte Europea de Derechos Humanos, en un caso suizo, de Belilos contra Suiza, consideró que una reserva introducida por Suiza a la Convención Europea era inválida por ir en contra del orden público europeo. Entonces dijo, esto no puede un Estado decir zafo a una norma que no admite pacto en contrario. Entonces, si no admite pacto en contrario, tampoco, mucho menos, puede admitir declaración unilateral en contrario, porque una reserva es la declaración unilateral que formula un Estado en el momento de adherirse o de ratificar un tratado, en el sentido de excluir la aplicación de una norma o restringir la aplicación de una norma o modificar el sentido que tienen las palabras de esa norma, o sea, atribuirle un determinado sentido a las palabras contenidas en la norma para diluirla o darle la vuelta. Más adelante, en el 95, también la Corte Europea de Derechos Humanos, en un caso, Loisido contra Turquía, en donde Turquía había pretendido limitar la aplicación de la Corte Europea de Derechos Humanos en territorios ocupados en Chipre, dijo no, tu intención de zafarte no te la valgo y yo voy a aplicar la convención in toto como si no hubieras formulado la declaración. Me alejo del principio de que los demás no objetaron y de que por lo tanto la reserva fue aceptada. En la medida en que esto implica darle la vuelta a una norma a la que nadie le puede dar la vuelta, declaro que la reserva es inválida y la doy por no puesta y por lo tanto aplico la convención. La observación general 24 de 1994 del Comité de Derechos Humanos dijo con toda claridad que las reservas que vayan en contra del objeto y fin del pacto serán incompatibles con la naturaleza del pacto y que por lo tanto estas no deben de considerarse válidas. En un estudio que hice desde los 90, finales de los 90, que está plasmado en un libro que se publicó a principios de los 2000, ya veníamos trabajando muy intensamente esta cuestión de las reservas, anunciando, por ejemplo, que la reserva formulada por México racione materia en el momento del reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era a todas luces nula, y que en caso de que llegara un caso a la Corte diría, oye México, esta intención que tú tienes de que este caso no lo conozca, pues no va a prosperar y voy a declarar inválida tu intención y le voy a entrar al fondo del asunto. Debo decir que por muchas razones la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco contra México es motivo de gran alegría, diría yo, a todos y todas las que somos mexicanos y mexicanas, por las grandes implicaciones y consecuencias benéficas que esa sentencia ha tenido en el desarrollo progresivo de la protección de la persona humana en el marco jurídico mexicano. Y la sentencia contiene muchas cosas buenas, pero debo decir que tal vez lo que más gusto me dio, desde la perspectiva, digamos, del avance del derecho interamericano de los derechos humanos, fue el pronunciamiento que hizo la Corte respecto de la invalidez de la reserva formulada por México al artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en materia de jurisdicción militar. Debo decir que me sorprendió lo progresista y contundente de la declaración de la Corte, porque no es sobre, digamos, un derecho sustantivo, digamos, el derecho a no ser desaparecido o el derecho a no ser torturado, sino una cuestión adjetiva, pero en donde la Corte dice, no, es que no es solamente una cuestión adjetiva, es que el derecho a ser juzgado por un juez natural de naturaleza civil o común es un derecho humano fundamental, porque lo más probable es que si no es así,
el juicio va a venir podrido desde el principio y no va a haber garantías de autonomía para el procesado. Así que nada de que esto es una cuestión adjetiva, es una cuestión sustantiva y va en contra del objeto y fin del tratado, y por lo tanto México, esa mala idea que tuviste de andarle metiendo una reserva a la convención, o esa mala idea que tuviste con la intención de sacarte y darle la vuelta a la prohibición de la jurisdicción militar, no te la valgo y le entro al fondo del asunto con los resultados que todos conocemos y los muy benéficos efectos que la sentencia ha tenido, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias a esa sentencia es que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido emitiendo dictámenes diciendo no a la jurisdicción militar, no a la jurisdicción militar, cuando se trate de violaciones a derechos humanos. Entonces, la iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal para el retiro de estas reservas en estas materias, o sea, expulsión arbitraria de extranjeros y jurisdicción militar, es una muy buena señal que creemos es una luz que nos manda el Poder Ejecutivo y que esperemos irradie con más fuerza con la decisión que el Senado de la República tome de, en efecto, retirarlas y después ya simplemente hacer el depósito del instrumento de retiro de la reserva ante la OEA y ante la ONU. Unas últimas palabras en relación con el significado de este retiro. El retiro de la reserva al artículo 9 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo comentaba con Alan, tiene realmente un valor más simbólico que jurídico. ¿Por qué? Porque ya la Corte la declaró inválida, o sea, para ella esa reserva ya no existe. Pero la verdad que se vería muy mal México si no la retira, porque digamos, en la página de internet donde está la convención y donde hay un vínculo que dice estado de ratificaciones y le picamos y aparece México y va a seguir esa fea reserva ahí, México al momento de ratificar esta convención formuló esta reserva y luego una nota a pie de página que diga esta reserva ya la declaró nula la Corte, pues mejor quitemos esa fea referencia en la imagen de nuestro país y retirémosla. Creo que sería un gesto muy apropiado por parte del Senado de la República decir sí, estoy de acuerdo contigo, señor presidente, tú tienes también como presidente que actuar en este acto, no lo puedo yo hacer solo, diría el Senado, y el presidente dice yo tampoco lo puedo hacer solo porque nuestra Constitución mezcla el acto del Ejecutivo con la ratificación del Senado, pero pues sí quitémosla porque la verdad se ve muy mal. Y más mal se ve todavía porque ya nos dijeron que esa reserva es inválida, entonces más vale quitarla lo antes posible. Y respecto de la expulsión arbitraria de extranjeros, ya de por sí el antiguo artículo 33 constitucional que fue reformado en la reforma constitucional del 2011, ya de por sí era una mancha muy fea que estaba en la Constitución. Era realmente la constitucionalización de la arbitrariedad, como por ejemplo el arraigo, ¿no?, que también está ahí en la Constitución, y es la constitucionalización de la detención arbitraria. Qué vergüenza que tengamos esas manchas tan desagradables en nuestra Constitución. Hay algunos jueces que creen que defender a la Constitución es defender a esas normas restrictivas y violatorias de derechos humanos. Yo digo que eso no es defender a la Constitución. Yo digo que la manera de defender a la Constitución es extirpar esos pólipos cancerígenos que tiene para fortalecerla, porque eso enferma a la Constitución. Y si no lo quieren hacer a través de la jurisprudencia, a través de la quimioterapia de la jurisprudencia que esperábamos funcionara, no, ellos decidieron volver inmune a las normas cancerígenas de la Constitución, de la medicina contenida en los tratados internacionales. Creímos
que con una interpretación progresista que diera la Corte sobre la jerarquía de las normas, los tratados internacionales iban a servir de quimioterapia para la disolución de los pólipos cancerígenos que nuestra Constitución tuviera, como por ejemplo el arraigo y otros. Por suerte el 33 se dieron cuenta en el 11 y dijeron, es bastante vergonzosa esta disposición, hay que quitarla. Por lo tanto, las reservas en materia de expulsión a extranjeros, imagínense, en materia de refugiados, qué vergüenza. Una reserva formulada a una convención sobre personas que solicitan asilo. ¿No? ¡Qué pena! Migrantes, derechos de los migrantes en un país como el nuestro, que tanto nos quejamos del maltrato que nuestros connacionales reciben más allá de nuestra frontera, y que nosotros nos estemos reservando el derecho de expulsar arbitrariamente que se nos dé la gana. No. Entonces, yo la verdad estoy muy contento de que esté esta iniciativa. Estoy más contento todavía de que la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado tome las cosas en serio y convoque este foro para discutir sobre el tema. Y no puedo más que decir que le deseo, senadora, mucho éxito en la gestión que usted realice y que se realice en el seno del Senado para que puedan retirarse estas reservas lo antes posible. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Santiago Corcuera, que como siempre es muy claro, muy sincero, pero además tiene una gran capacidad para explicar pues todos estos temas legislativos o jurídicos que luego, pues ni quienes luego tenemos que dictaminarlo sabemos transmitirlo con ese lenguaje tan claro como el SAFO. Y sin duda me parece que todos podemos Pues es lo que al aire también se dice. no solo compartir esta visión, sino que además entendemos la urgencia precisamente de que este tema sea abordado ahora ya, que por fin el Ejecutivo dé este paso, que ahora se aborde cuanto antes en el seno de la República. Damos ahora el uso de la palabra al doctor Rigoberto Ortiz Treviño, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Buenos días señora senadora, buenos días estimados amigos y amigas. Quiero agradecer la invitación a este foro y también como me hicieron de la palabra, pues también felicito que haya una oportunidad de poder conversar sobre estos temas que son cruciales, no solamente para el marco jurídico, sino para la vida cotidiana de todos los mexicanos, finalmente acreedores a todos y cada uno de los derechos humanos. En efecto, está esta iniciativa por parte del Ejecutivo, de acuerdo a sus facultades en el artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución, para poder retirar determinadas reservas que en efecto tienen una dimensión simbólica, pero pues también formal y definitivamente jurídica. Como bien comentaba el maestro Corcuera, una reserva, pues a fin de cuentas implica que un instrumento internacional cuya naturaleza es que sea vinculante de acuerdo a la Convención de Viena de 1969, pues no surta todos los efectos jurídicos que debe de surtir. Y de alguna manera se trata de un instrumento que tiene pues impactos de carácter parcial, de carácter sesgado. Ahora bien, es muy importante también hablar de ciertas historias de éxito que nos llevan incluso a un foro como este, en la antesala pues de poder retirar estas reservas y adecuar un marco jurídico secundario, que es el punto donde hay que hincar el diente, donde hay que poner particular atención. El caso Rosendo Radilla es un caso conocido por todos, pero tiene una historia quizá de más o menos unos 10 años para que esto llegase hasta la Corte Interamericana. Surge luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiese un informe junto con una recomendación del año 2001, donde se documentaron más de 500 casos de desapariciones forzadas en los años 70, aproximadamente un radio de tiempo entre 1968 y 1978, luego de una trascendente ley de amnistía. En virtud de este informe, el gobierno mexicano tuvo la buena voluntad de impulsar
la ratificación de una serie de instrumentos que se habían quedado en una congeladora. Sobre todo aquí un instrumento crucial, y creo que es muy importante tenerlo presente para efectos de este foro, fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que finalmente fue publicada el 6 de mayo del año 2002 en el Diario Oficial de la Federación. Desde luego, esto fue implicando que una serie de acciones procesales tuvieran su cauce, como fue el caso de Rosendo Radilla, de repetición, que finalmente llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emite una sentencia al Estado mexicano el día 23 de noviembre del año 2009. Y ha sido una revolución auténtica para bien en nuestro derecho, de manera, vamos a llamarle así, no solo constitucional, sino también en la normatividad secundaria. La reforma del 10 de junio del año 2011 en mucho fue obedeciendo a esta década de esfuerzos, a esta década de revisión del marco jurídico, pero de ninguna manera podemos considerar que se trata ya de un itinerario concluido y definitivamente de un marco jurídico que haya llegado a su terminación. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchos pendientes en el marco jurídico secundario. Es cierto que la Suprema Corte de Justicia ha sentenciado, señalando sobre todo que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional. Pero esto no ha sido suficiente, porque en México hace falta pues adecuar el marco jurídico secundario. Nada menos y nada más que el Código de Justicia Militar es de 1931 y que la terminología que se maneja pues evidentemente se encuentra desfasada, tanto desde la perspectiva de doctrina militar como también del propio ejercicio de funciones que han tenido las Fuerzas Armadas, sobre todo en los últimos 15 años. El tema de desaparición forzada es un tema también que debe de estar en la mira, sobre todo en obediencia a lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia del caso de Rosendo Radilla versus Estado mexicano, pero repito, llevando a cabo esa reforma urgente al Código de Justicia Militar. En este momento la Administración de Justicia en México se encuentra en una fase apasionante. Vamos a tener dentro de poco un código de procedimientos penales único, algo que no violenta de ninguna manera nuestro pacto federal, algo que se ha estado discutiendo, se ha estado cocinando en el seno de esta Cámara, que ha implicado además algo que hace muchos años era inédito, ¿no? Un fenómeno de poder dialogar con la sociedad civil, dialogar con comunidades jurídicas, dialogar con académicos, dialogar con abogados litigantes, es decir, un código que está siendo producto de un intercambio de experiencias que también va de la mano con la experiencia de estados de la Federación que ya han ido implementando el sistema acusatorio adversarial de justicia, coloquialmente conocido como juicio oral. Hemos visto historias de éxito como el caso de Durango, Baja California, Chihuahua y sobre todo Nuevo León, y de esto se está aprendiendo para en efecto poder dejar atrás estas terribles historias de probar la inocencia presumiendo la culpabilidad, de hacer de la presunción de inocencia una realidad y efectivamente ojalá también un efecto de una onda expansiva de esta importantísima reforma sea extirpar de una vez por todas el cáncer que decía el maestro Corcuera, que es el arraigo dentro de la Constitución. No hay contradicción más grande, ¿no?, que una reforma eminentemente garantista y teniendo el arraigo nada menos y nada más que nuestra norma suprema. Ahora bien, como uno de los efectos, como una de las zonas expansivas de esta crucial reforma en materia procesal penal, pues también definitivamente debería atenderse esta temática de la justicia militar. ¿Por qué? Porque este Código de Justicia pues ha quedado ya desfasado en el tiempo. Como les decía, es un código de 1931 promulgado por el presidente Abelardo Rodríguez y con una doctrina y con una serie de funciones de las Fuerzas Armadas muy distante a lo que actualmente está funcionando.
no solamente ha sido la Suprema Corte de Justicia la que ha señalado esto en respuesta a lo propio que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera traer a colación rápidamente lo que ha sucedido recientemente en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Tuvimos ya la segunda ronda del examen periódico universal, el primero fue el año 2009, y en efecto, dentro de las 176 recomendaciones que emitió el Consejo, además de cuestionar la temática del arraigo, se encuentra desde luego la atención al fuero militar, sobre todo que este no sea una excepción para no juzgar a ningún militar cuando se han violado derechos humanos. Y esto, pues, no es una mera palmada en la espalda a pesar del término de recomendación, es un compromiso del Estado mexicano en la comunidad de las naciones, en la comunidad internacional, y es una muestra de un rezago que requiere de una atención urgente, de una atención inmediata. Valga pues nuestra felicitación a esta iniciativa del Ejecutivo, al buen ánimo también del Senado para atenderla, pero también hacer oídos pues a estas observaciones que nos ha emitido el Consejo de Derechos Humanos, este Consejo ya despolitizado luego de la importantísima reforma del año 2006 en Naciones Unidas, que además le da audiencia al Estado mexicano para poder exponer qué es lo que está pasando en esto. En efecto, están las sentencias de la Suprema Corte, pero sigue el Código de Justicia Militar con este polémico artículo 57 que requiere pues de esta cirugía inmediata, de esta cirugía urgente. Es cuanto. Agradecemos al doctor Rigoberto Ortiz por esta exposición, pues que nos da contexto y también mucha claridad sobre lo que habremos de votar aquí en el Senado de la República. Resulta además, pues, encontrar la necesidad de darle mayor coherencia a nuestro sistema jurídico, y eso sin duda es una obligación del Senado como parte del constituyente, y sin duda también para quienes estamos convencidos de la fuerza que debe tener el respeto a los derechos humanos, se vuelve una obligación más grande para darle esta congruencia a nuestro marco jurídico, pero también mucho mayor fuerza y capacidades a todas las personas, no solo a quienes tengan la ciudadanía mexicana, sino también en estos casos tan importantes a quienes vienen, y lo mencionaba Santiago, a migrantes, a personas que buscan asilo, que buscan estar en nuestro país y que normalmente, pues lo sabemos, la gente no es que migre por gusto. Entonces, este tipo de temas se vuelven de la mayor importancia por lo que implican en la calidad de vida de las personas. Damos ahora el uso de la palabra al señor Hamdi Bukhari, quien nos acompaña por parte de la oficina del ACNUR aquí en México, y que además, pues, la ACNUR, aunque a veces aquí no la conocemos tanto en México, desarrolla un trabajo impresionante apoyando realmente a quienes más lo necesitan y en los momentos más apremiantes, como son las situaciones de realmente problemas humanitarios como los que ahora se ven en muchos lugares del mundo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, senadora Cuevas, y muchísimas gracias también para la invitación, esta oportunidad para la ACNUR de participar en este foro importante. Un saludo al maestro Santiago Concuera, un amigo de la ACNUR y un especialista de derechos humanos. También un saludo al doctor Rigoberto Ortiz, el profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y muchas gracias para ustedes también para estar con nosotros hoy. Para la ACNUR, y yo he preparado un texto para el beneficio del tiempo, para no tomar mucho tiempo. Para la ACNUR es un motivo de satisfacción y siempre un privilegio de estar presente en el Senado de la República. La cooperación entre la ACNUR y el Poder Legislativo en distintas partes del mundo y sobre todo en México
se ha desarrollado y consolidado a lo largo de los años ante la convicción firme y compartida de que el Estado de Derecho, construido a partir de leyes y procesos legislativos respetuosos de principios y garantías fundamentales del ser humano, constituye un marco fiable e eficaz para la protección efectiva de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas sujetas de protección internacional, y también para los migrantes por lo tanto del interés del alto comisionado. Acabamos de tener una reunión muy fructuosa con la senadora, precisamente las tres agencias involucradas en este tema de extranjeros en general, pero también migrantes y refugiados, y hemos escuchado pues su visión y su compromiso hacia estos temas muy importantes. En el día de hoy tenemos el honor de dirigirnos al Senado con el objetivo de proveer insumos para la dictaminación de la iniciativa del Presidente de la República para reiterar las reservas relativas al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual trata sobre la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional. De acuerdo a la iniciativa, se reiterarán las reservas realizadas a 5 instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, y los cuales en su conjunto brinden a los extranjeros, migrantes, refugiados, solicitantes de la condición de refugiado, beneficiarios de una visa humanitaria o mismo de la protección complementaria internacional brindada por México, garantías y salvaguardias legales que facilitan y permiten el efectivo respeto a los principios de la legalidad y del debido proceso en el caso de que por cualquier razón prevista en la ley estén sujetos a la expulsión del territorio nacional. Además, la iniciativa presidencial también busca reiterar la excepción realizada por México cuando del depósito de la declaración para el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se incluyó una excepción a la competencia contenciosa de la Corte relacionada a casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución mexicana. Permítanos afirmar, así como lo hicimos en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones, en carta conjunta compartida con esta comisión del Senado, con la senadora Cuevas, que el retiro de tales reservas estaría en línea con los alcances de la reforma constitucional en derechos humanos de junio del 2011, misma que modificó el contenido del artículo 33 constitucional y consagró como uno de los principios normativos de la política exterior mexicana el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Así que, como un primer punto fundamental, el retiro de las reservas formuladas permitiría avanzar en el cumplimiento de distintas recomendaciones de diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en el marco del primer ciclo del examen periódico universal, en octubre de 2009, le recomendó al Estado mexicano, cito, considerar la posibilidad de retirar paulatinamente sus reservas a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Cierro.
Más recientemente, en el marco del segundo ciclo del examen periódico universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos el pasado miércoles 23 de octubre en la ciudad de Ginebra, se le recomendó al Estado mexicano, cito, continuar la revisión de las reservas que haya formulado sobre instrumentos internacionales en materia de derechos humanos con miras a retirarlas. Cabe hacer notar también que el Estado mexicano se ha comprometido a dar respuesta a las recomendaciones formuladas en el segundo ciclo del examen periódico universal antes del 25 periodo de sesiones del Consejo del Derecho Humano a realizarse en marzo de 2014. En segundo lugar, si me permiten, y de manera específica, senadora, para la ACNUR, y sabemos que todos que la larga tradición de asilo de México está reconocida mundialmente, y México cuenta con un marco jurídico legal muy avanzado y de vanguardia, está muy reconocido mundialmente. Entonces, para el ACNUR es una de suma importancia en este contexto el levantamiento de las reservas presentadas en el momento a la adición por parte de México a dos instrumentos internacionales que sirven como las herramientas más importantes para el mandato del ACNUR de garantizar la protección internacional de personas refugiadas y apátridas. Tenemos así a la Convención de 51 sobre el Estatuto de los Refugiados y a la Convención de 54 sobre el Estatuto de los Apátridas. Y como decía los colegas antes de mí, la expulsión de un extranjero es, digamos, sin el debido proceso en sí presenta un problema, todavía más para un refugiado que precisamente dejó su país por razones de seguridad y por temor por su vida. Me gustaría, por lo tanto, hacer referencia particular a estos instrumentos, resultando la importancia que tendría el levantamiento de las reservas realizadas a tales instrumentos en sus respectivos ámbitos de aplicación en los Estados Unidos mexicanos. Con relación a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada por el Senado mediante decreto del 17 de abril de 2000, la cual entró en vigor en México el 5 de septiembre de 2000, el texto de la Convención explica quién es un refugiado y el tipo de protección legal y asistencia que debería recibir de los estados signatarios, así como los derechos sociales que deben serle garantizados. Del mismo modo, define las obligaciones de un refugiado para con los gobiernos de acogida específica determinadas categorías de personas, como los criminales de guerra, que no pueden ser reconocidos como refugiados y sobre la cual México hizo, entre otras, una reserva a su artículo 32. Y el artículo 32, cuya reserva se propone levantar, determina la prohibición de la expulsión de los refugiados del territorio nacional, exceptuando las razones de seguridad nacional o de orden público, y determinado que tal expulsión solamente se efectuaría a partir de una decisión tomada en conformidad con los procedimientos legales vigentes, permitiendo al refugiado, en el caso de que no hubiera razones imperiosas de seguridad nacional, presentar pruebas de expulsión, formular un recurso de apelación y hacerse
representar ante las autoridades competentes. Además, el texto del artículo aún determina una importante salvaguardia para la protección de la integridad física del refugiado en la medida que determina la posibilidad de que disponga de un plazo razonable para gestionar su admisión legal en otros países antes de su eventual expulsión. En resumen, el artículo 32 de la Convención establece una prohibición general para la expulsión de los refugiados, presentando las pocas excepciones directamente relacionadas con las legítimas preocupaciones de los Estados con su seguridad nacional, estableciendo para tal casos específicos y excepcionales la necesaria observación de los principios de la legalidad y del debido proceso. El ACNUR está de tal forma convencido de que el levantamiento de tales reservas permitiría la integral congruencia del marco jurídico aplicable al refugiado, así reconocido en México, en particular con el artículo 6 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y el artículo 121 de la Ley de Migración. Además, también con relación al texto constitucional del artículo 33, así como con el espíritu y contenido del proceso de reforma constitucional recientemente en México. Finalmente, el retiro de la reserva realizada al artículo 32 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados significaría un importante paso en el sentido de cumplir con los compromisos presentados por México durante el evento intergubernamental a nivel ministerial sobre los refugiados y los apátridas celebrado en Ginebra en diciembre de 2011 con el objetivo de celebrar los 60 aniversario de la misma convención. En este evento, el gobierno mexicano se comprometió justamente a revisar las reservas formuladas en el momento de su adhesión a la Convención de 1951. Por otro lado, y ahora con relación a la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, aprobada para su adhesión mediante decreto del 17 de abril de 2000, la cual entró en vigor el 5 de septiembre de 2000, es importante resaltar que el levantamiento de la reserva a su artículo 31 igualmente estaría en conformidad con la legislación aplicable a los apátridas, así como reconocidos en México, cual sea el artículo 150 del reglamento de la Ley de Migración. De igual manera, el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas establece una provisión general para su expulsión, presentado las pocas excepciones directamente relacionadas con las legítimas preocupaciones de los estados de su seguridad nacional. Por lo tanto, vistos los contenidos respectivos de los artículos cuyas reservas se propone, es fundamental añadir el hecho de que el retiro de tales reservas haría también efectivo y fortalecer el compromiso de México frente al artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La disposición legal de este importante artículo, igualmente aplicable a los refugiados y a los apátridas, así reconocidos en México, determina que la expulsión de los extranjeros debe siempre vincularse al cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, atendiendo siempre a los principios de la legalidad y del debido proceso. En conclusión, y de manera muy breve, el ACNUR opina que el levantamiento de tales reservas serviría no solamente a la congruencia de los compromisos internacionales realizados por México con su norma constitucional, sino también
al fortalecimiento del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica y de una efectiva protección a los derechos humanos de todos los extranjeros y extranjeras bajo la jurisdicción del Estado mexicano. Finalmente, el ACNUR quiere aprovechar esta oportunidad, señora Cuevas, para retirar el interés y disposición de nuestra oficina en México de apoyar el importantísimo trabajo del Poder Legislativo en la discusión y en la elaboración de normas jurídicas a las situaciones que involucran los solicitantes de asilo, las personas refugiadas, así como personas con necesidad de protección internacional en México. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado como representante del ACNUR de dirigirme hoy a ustedes todos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención del señor Hamdi Bukhari, que además toca un tema, me parece, de lo más importante, y son las personas apátridas, y que a veces es algo que no nos damos cuenta porque pensamos que es la situación que puede tener un extranjero que no tiene papeles. Pero la realidad también tiene que ver con nuestro país, con mexicanas y mexicanos, que se calculan de alrededor del 6.6%, que no cuentan con un acta de nacimiento, y que también por ello están expuestos a estas situaciones como es pues no tener un acta de nacimiento, pero ahí se involucra, entre otras cosas, la nacionalidad, el derecho a un nombre, y que ahí la ACNUR ha hecho un trabajo muy importante, pero a veces se nos olvida que son también mexicanas y mexicanos, pero que simplemente por cultura o por pobreza no tienen un acta de nacimiento con el que puedan identificarse. En estos temas, como ven, pues se han tocado varios de los ángulos y la importancia de este retiro de reservas. Yo quisiera, antes de darle aquí la palabra a quienes nos acompañan, ya del público, de especialistas, mencionar algo, y es que sí se ha avanzado mucho en estos últimos años en materia de derechos humanos. Se vio con la reforma constitucional, se ve con, ahora sí que hasta en políticas públicas, se ve ya en la participación más activa de los estados. Sin embargo, no es suficiente. Me parece que este paso del retiro de reservas a diversos tratados internacionales en materia de expulsión de extranjeros y de foro militar sí es un paso, pero también hay que recordar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, pues el pronunciamiento fue que en materia de derechos humanos ningún tratado que haya suscrito nuestro país podría estar por encima de la Constitución. Es decir, si la Constitución establece un límite a los derechos humanos, ese es el criterio que prevalece en nuestro sistema jurídico. Entonces me parece que derivado de todas estas, este retiro de reservas, pues nos veremos obligados, y puedo decir que con mucho gusto obligados, a hacer y a impulsar modificaciones a nuestra Constitución que nos obliguen a ir precisamente quitando estos límites, estos zafos que mencionaba Santiago, porque lo que menos debe haber en un Estado son reservas al cumplimiento de derechos humanos, sean reservas en tratados internacionales o sean cláusulas de excepción desde nuestra Constitución, que resulta gravísimo, como mencionaban, en materia de arraigo o en distintos temas, ¿no? Entonces creo que nos deja este panel con mucha tarea aquí en el Senado de la República, y nos deja también con muchas inquietudes que son de la mayor relevancia. Una, sin duda, tiene que ver con impulsar una modificación al artículo 11 de nuestra Constitución en materia de refugio. Necesitamos, si bien nuestra legislación secundaria es muy buena, necesitamos esa fortaleza desde nuestra Constitución. Y también en materia de migración, me parece que México, siendo un país de origen, de tránsito, de destino, un país que debe ser realmente de los más sensibles del mundo en materia de migración, a veces se nos olvida esa congruencia y todavía hay mucho por hacer en materia de migración, especialmente con las políticas que existen en materia de detención, en materia también de repatriaciones, que no es otra cosa que la deportación, porque hay que revisar lo mismo que a veces le pedimos al otro lado de la frontera, revisar por qué esas personas están migrando, si no se están exponiendo al regresar a su país a situaciones, por ejemplo, de trata, de violencia o incluso donde pueda peligrar su vida.
Entonces, me parece que nos dejan nuestros panelistas con mucha tarea aquí al Senado de la República y que esperamos poderla realizar de manera conjunta y siguiendo siempre este criterio que es buscar el máximo respeto a los derechos humanos, independientemente de la nacionalidad. La nacionalidad viene uno, pues ahora sí que primero se es persona y luego se tiene la nacionalidad. Y a veces se nos olvida y pensamos que la nacionalidad es primero. Entonces, bueno, pues yo quisiera que pudiéramos dar la palabra, seguramente aquí habrán pues valiosas preguntas o comentarios. Entonces, si alguien quiere hacerle alguna pregunta o comentario a nuestros panelistas, bienvenidos. Muy buenas tardes ya, son las 12:04, ha quebrado el día. Bueno, en principio desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sumarnos al motivo de satisfacción que supone una reunión, un foro de esta naturaleza en donde se plantea desde el Senado responder a la iniciativa que ha presentado el titular del Ejecutivo para retirar algunas reservas que socavan la fortaleza de los instrumentos internacionales en derechos humanos. Como ya lo decía Hamdi de ACNUR, desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estamos saludando esta iniciativa y dando un mensaje de aliento al Senado para que se dictamine lo más pronto posible favorablemente ambas iniciativas. Nosotros creemos que la reforma constitucional de derechos humanos del 2011 merece ser implementada también desde la esfera internacional, ratificando todos los tratados internacionales. México todavía falta de suscribir algunos instrumentos en materia de derechos humanos. 2, retirando las reservas y declaraciones interpretativas que aún socavan la fortaleza de varios instrumentos internacionales. Y 3, reconociendo las competencias de todos los comités de Naciones Unidas en materia de derechos humanos que aún faltan de ser reconocidas, particularmente la del Comité de Desapariciones Forzadas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, de manera muy importante, el Comité de Derechos del Niño. En este sentido, creemos que una aprobación por parte del Senado favorable a este retiro significaría una implementación internacional de la reforma constitucional en derechos humanos y favorecería los otros esfuerzos que se están haciendo para implementar legislativamente tanto el artículo 33 como el tema relativo a los alcances de la jurisdicción militar. Dicho esto, quisiera hacer una pregunta particularmente a Santiago Corcuera. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas ciertamente tiene una reserva que se está planteando sea retirada, pero también tiene una declaración interpretativa por parte del Estado mexicano. ¿Cuál es tu opinión, Santiago, sobre esa declaración interpretativa? Y si eventualmente, digamos, para poderla limpiar de esa página de internet, como comentabas, valdría la pena reconsiderarla, o si en realidad es una declaración interpretativa que no tiene ningún efecto negativo para garantizar, en razón del tiempo, como lo sabes bien, los alcances de la Convención Interamericana. Muchas gracias. Yo me inclino hacia la segunda vertiente de tu comentario. Como diría don Arturo de Córdoba, esa reforma, esa declaración interpretativa no tiene la menor importancia. ¿Por qué? Pues porque es una declaración interpretativa mal llamada, porque en realidad es una reserva ratione temporis claramente, mal formulada, por cierto, porque dice, muy curioso, hoy se les escapó en el momento de redactarla, porque lo que dice es, México considera que las disposiciones de la Convención no serán aplicables sino a partir de la entrada en vigor de la Convención, punto. En lugar de decir a partir de la entrada en vigor de la Convención para México, que es lo que debió haber dicho. Entonces fue muy simpático porque de algún modo como que le dio efectos retroactivos a cuando entró en vigor la Convención, que fue mucho antes de cuando la ratificó México, porque te acordarás que la ratifica en tiempos de Fox, y esa convención es de los 90, del 96 o del 94, y entra en vigor creo que en el 96, entonces le dio sin querer un efecto retroactivo de como 14 años a la convención, pero la verdad es que no tiene importancia y quedó demostrado que no tiene importancia esa reserva por lo que se refiere a las desapariciones forzadas que no han sido aún esclarecidas. Es decir, se entiende que una desaparición forzada es esclarecida cuando se conoce con certeza la suerte o el paradero de la víctima.
Y en la medida en que no se conozca la suerte que corrió la víctima, entonces se entiende que el delito es de carácter continuado y por lo tanto cualquier declaración ratione temporis no vale, ¿no? Incluso el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada ha dicho que si, por ejemplo, entra en vigor una norma penal después de iniciada la desaparición forzada, pero antes de ser esclarecida, el perpetrador puede ser juzgado conforme a ese tipo penal. Imagínate, eso a cualquier penalista le suena en principio como una blasfemia, ¿no? ¿Dónde queda el principio de irretroactividad? No, es que no hay irretroactividad, como se sigue consumando momento a momento, como sigue cometiendo momento a momento el delito, entonces esa declaración no tiene efectos negativos respecto de la inaplicabilidad de la convención a un caso como Radilla, por ejemplo. A pesar de los inútiles y también vergonzosos esfuerzos que hizo el gobierno de Calderón de convencer a la Corte de que no se declarara competente en ese caso, cuando ya sabíamos lo que iba a decir la Corte, no sé ni para qué pierden el tiempo litigando algo que ya mejor te allanas a eso. Y en efecto, pues ¿qué fue lo que dijo la Corte? Es aplicable respecto de tu reconocimiento de la competencia de la Corte y es aplicable a la Convención a pesar de tu declaración. Entonces, pues no estaría mal que se quitara, pero la verdad también te debo decir, y tú lo sabes mejor que yo, que es una práctica internacional perfectamente recurrente y no mal vista, que un Estado diga, yo llego tarde a adherirme a esta convención, muy bien, para mí va a ser aplicable de aquí para adelante, ¿no? No es algo, digamos, no es una reserva de las feas, digamos, ¿no? Gracias. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Pues si no tenemos más preguntas, quiero agradecer a nuestros expositores, a Rigoberto, a Santiago, a Hamdi por estar hoy aquí. Insisto, nos dejan mucha tarea al Senado de la República, que será un honor poderla trabajar con ustedes. Muchas gracias también a todas, a todos quienes nos acompañan y bueno, pues estaremos también aquí atentos avisándoles cuándo es que estaremos dictaminando este tema, que ha sido un tema pues que llega a muchos corazones y que sin duda esperemos pueda ayudar a muchas personas a tener una mejor situación jurídica en nuestro país. Muchas gracias, que tengan un buen día. De esta manera se desarrolló el foro Retiro de Reservas a diversos tratados.